un momento vamos a iniciar. En un momento vamos a iniciar. Que se están presentando en el adulto mayor, y uno de los problemas que afecta pues son los órganos sensoriales. ¿Sí? Entonces vamos y al final vemos lo de la tarea. Ahorita vamos a analizar la teoría y ahorita vamos con la tarea. Por favor, yo en un momento les digo en qué momento vamos a ver. Pues bueno, aquí órganos sensoriales. Cada uno de los cinco sentidos se vuelven menos eficaces con la edad avanzada, lo que interfiere en mayor o menor grado con la seguridad. ¿En la seguridad de quién? Del paciente. Todos sabemos que la primera causa de ingreso hospitalario en los adultos mayores son las fracturas de cadera. Esa es la primera causa. Fracturas de cadera, ¿por qué? Porque el paciente ya no tiene seguridad. Seguridad se refiere en el sentido de que tiene problemas visuales, y al tener problemas visuales ya no va a poder ver si hay algún objeto en su camino, y eso le va a provocar una caída y por lo consiguiente una fractura. El paciente ya no va a poder hacer las actividades normales cuando los sentidos están afectados. Normales como la de la vida cotidiana, como por ejemplo ir al mercado, ¿sí? Ir al banco, a la cita médica. Va a necesitar el apoyo de alguien, ¿sí? De algún familiar directo para que lo acompañe, porque lo primero, pues, al tener problemas ya de audición, problemas visuales, auditivos, pues ya no está tan seguro el paciente, puede tener una caída o lo más grave sería un atropellamiento, ¿no? Lo vemos en todo, muchas veces por ahí hemos visto muchos accidentes en adultos mayores, ¿no? En donde el adulto mayor, pues fallece, lamentablemente, ¿no? Fallece en algún accidente. Hace poco, aquí en la región donde nos encontramos nosotros en Salina Cruz, ahí a finales de año del 2023, aquí en Salina Cruz, venían en una camioneta de esas camionetas familiares, las que son tapaditas, así como la SRB, y venían cuatro adultos mayores porque los cuatro tenían cita. Pero bueno, una pareja tenía cita y los otros lo vinieron a acompañar, porque el objetivo después, ellos iban de un lugar a otro, venían de Juchitán a Salina Cruz, ¿sí? Para los que son fuera del estado de Oaxaca, imaginemos que iban de Puebla a México, un ejemplo de Puebla a México, ¿no? Entonces, iban a ir a comer como amigos. Ya ve que los adultos mayores es muy común que se reúnan y vayan a comer, ¿no? Entonces, en esa parte fue como se reunieron y se fueron para allá. Fueron a la consulta y todo regresando. Lo que pasa que ya ven que la autopista, pues México-Puebla, como todos sabemos, maneja dos carriles, sí, dos carriles laterales, ¿no? Entonces, pero aquí también en este tramo de acá de donde ocurrió el accidente era igual, y estaba parado un tráiler, pero ese tráiler, estaba parado a un lado, y pues el adulto mayor que venía manejando, porque era un adulto mayor, yo creo que se confundió. Pensó que el tráiler, siempre los tráilers van en el carril de baja velocidad, y pensó que el tráiler iba ahí. Entonces el adulto mayor se cambió a ese carril, y como el tráiler estaba parado, pues se incrustó totalmente, ¿no? Y en ese accidente lamentablemente fallecieron tres personas, tres adultos mayores fallecieron y uno quedó grave. Yo creo que los que son de la región del Istmo supieron de ese incidente. Ocurrió cerca antes de llegar a Plaza Pabellón, casi enfrente de lo de la Ford que le llaman, ¿no? Por ahí los que son de la región puedan recordar ese accidente. Entonces, ya no van a poder sus actividades normales. Ahí qué debió ser, debieron traer a un familiar más joven para que manejara. Y esa es la seguridad del adulto mayor. Vamos a empezar a ver el primer órgano afectado, que es los ojos. Los ojos, la visión. Aquí vamos a hablar nosotros, tal vez de los cambios sensoriales, el que más impacto en el adulto mayor, pues es la vista en el adulto mayor, ¿no? Nosotros sabemos que por el mismo propio de envejecimiento, el paciente se le genera una cataratas, ¿no? Y al operar a un adulto de una cataratas, pues va a cambiar su ritmo de vida,
y muchas veces después de la cirugía no quedan bien. Pero aparte de eso, hay un problema que se presenta en el adulto mayor, que es propio del envejecimiento, la presbicia. ¿Qué es la presbicia? Es vista cansada, vista cansada. Es característica en los ojos de las personas mayores y comienza a ser evidente en la cuarta década de la vida. ¿Cuándo es la cuarta década de la vida? ¿Alguien me puede decir? Si hablamos de cuarta década de la vida, ¿a los cuántos años estamos hablando? 40 años. Correcto, 40 años. La presbicia empieza a partir de los 45 años de edad, que es la vista cansada. Tal vez muchos de nosotros no llegamos a esa edad todavía, pero vamos para allá, vamos para ese proceso. ¿Y qué es lo que sucede? El endurecimiento de las fibras musculares del cristalino. Acuérdate que el cristalino es nuestra lente natural que tenemos nosotros para ver. Se produce con la presbicia, disminuye la capacidad del ojo para cambiar la forma del cristalino al enfocar los objetos cercanos y se reduce la capacidad para adaptarse a la luz. Este problema de visión hace que la mayoría de los adultos de mediana edad y mayores necesiten pues lentes, ¿no? Lentes correctivos para llevar a cabo tareas delicadas, ¿no? El campo visual se va a estrechar y lo que es más difícil en la visión periférica, hay dificultad para mantener la convergencia y la mirada hacia arriba en el adulto mayor. Ahora, imagínate, este problema empieza a partir de los 45 años de edad. Pero aún muchos de nosotros hoy en día, pues yo creo que la mayoría que estamos aquí somos de ochenteros, ¿no? Ochenteros, noventeros, ¿no? Los que estamos en este grupo. Pero los chicos que se llama generación de cristal, la mayoría ya viene con problemas visuales. La mayoría de chicos, si observa, a la mayoría de jóvenes ya usan lentes. Ahora te imaginas cuando estos jóvenes lleguen a esa edad, a los 40 años, 45, pues van a ser más marcados ese problema visual. Y pues bueno, comúnmente se le llama vista cansada, es un problema que inicia a partir de los 45 años de edad y se caracteriza por la disminución gradual de la capacidad visual para enfocar objetos cercanos. Y para esto vamos a necesitar lentes, lentes para poder ver, ¿ok? Y aquí están los signos y síntomas. El paciente tiene dificultad para enfocar los objetos cercanos. Y aquí, mira, si nos vamos a este punto de vista, imagínate un adulto mayor que va a cruzar el adulto mayor un semáforo. ¿Te has dado cuenta que últimamente, hoy en día, eh, los seres humanos hemos perdido esos valores, ¿no? Esos valores que antes existían, ¿no? Más ahorita con la juventud que tenemos, ¿no? Ven a un adulto mayor para cruzar un semáforo y nadie, ¿no? Nadie lo apoya a cruzar. Nadie. Yo al menos los casos que he visto, que me ha tocado ver cuando voy en el vehículo, observo y nadie ayuda a un adulto mayor. Las personas van en su mundo, cada quien en su mundo. Entonces, imagínate que el adulto mayor no pueda saber si está en rojo o en verde, stop o siga. Y si él no distingue bien eso, va a estar en stop y se va a confundir, cree que está en verde y va a cruzar y se puede provocar un accidente. Segundo, necesidad de alejar los objetos para poder verlos con claridad, como cuando alejamos el teléfono móvil para leer mejor. Y ese es un problema grave que se puede llegar a presentar. ¿Sabes por qué? No sé si tú has visto a un paciente que llega a la consulta, un paciente, fíjate que llega a la consulta, ¿no? Si has estado alguna vez en el servicio de consulta externa o trabajando con un médico particular, el paciente adulto mayor llega y llega con una bolsa de medicamentos al consultorio, ¿sí? Esa bolsa de medicamentos es clásica en los adultos mayores y ahí trae todos sus medicamentos que toma, ¿eh? Ese adulto mayor que carga la bolsa de nylon, pues tiene una polifarmacia marcada. Entonces, la mayoría de los medicamentos hoy en día, ¿sí? No sé si tú conoces el medicamento que se llama Captopril. ¿Ya viste cómo viene en un botecito tan pequeñito? ¿Sí? De letras pequeñas. Si el paciente ya tiene un problema de vista cansada, no va a poder detectar bien si es Captopril o es Enalapril, porque se parecen. Si es Telmisartán o es Losartán. Entonces, ahí tiene que haber una persona que sea responsable directa del adulto mayor para evitar esos problemas. Porque si no, el adulto mayor se va a tomar el medicamento incorrecto. Visión borrosa o desenfocada, dolores de cabeza o cansancio ocular, necesidad de iluminación para ver con mayor claridad. Esos son los síntomas de la presbicia. Ahora vamos a hablar del lado auditivo, vamos a hablar de los oídos.
A esto se le llama presbiacusia, que es la pérdida progresiva de la audición que se produce como los resultados de los cambios relacionados con la edad en el oído interno, incluyendo pérdida de las células ciliadas, disminución de los suministros de sangre, pérdida de la flexibilidad de la membrana nasal, degeneración de las células del ganglio espiral y reducción de la producción de la endolinfa. Aquí lo que más va a afectar a la audición al adulto mayor es esto, las células ciliadas. Las células ciliadas tienen una función importante de transmitir el oído, de transmitir el ruido hacia el oído interno, al oído interno. Acuérdate que el oído se divide en tres: oído externo, oído externo, ¿sí? Oído medio y oído interno. Entonces, las células ciliadas están en el oído medio. ¿Para qué? Para pasarlo al oído interno. Entonces, al haber esta pérdida por el proceso de la vejez, el paciente pues ya no va a escuchar bien. Y es por eso de los adultos mayores, vas a ver por ahí siempre, es muy común ver a una persona que le grita a su mamá, a su papá, ¿no? Incluso nos ha tocado ver cuando está en el hospital, ¿no? El adulto mayor dice, ¿qué dices? Que te vas a tomar tu pastilla. Ah, bueno. Entonces, esa parte es por este problema de presbiacusia que se presenta, es proceso del envejecimiento, ¿sí? Entonces debemos tenerle paciencia a nuestros ancianos, porque muchos de nosotros no les tenemos paciencia. Y hablamos de nosotros los hijos muchas veces, entonces todos los que estamos aquí cursando este diplomado tenemos que tomar ese diplomado y crear conciencia, ¿no? Y comprensión a nuestros adultos mayores, porque todos nosotros vamos para allá, ¿sí? Este deterioro auditivo degenerativo es el problema más grave que afecta el oído interno y la zona posterior de la cóclea. El caracol o cóclea, acuérdate que es el que se encarga de escuchar, de producir el sonido del mensaje interno que se está dando, ¿no? Externo, perdón. Entonces, aquí algo muy importante, fíjate bien. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho. Tenemos nosotros hoy en día dispositivos auditivos. Hay que utilizarlos. Hay que utilizar los dispositivos auditivos con nuestros adultos mayores. Hay que hacerlos, ¿sí? Hay que recomendárselos, hay que insistirles para mejorar la calidad de vida en ellos. Bien, ok, vamos a continuar entonces. El gusto y el olfato. Cerca de la mitad de todos los adultos mayores experimentan alguna pérdida de su capacidad para oler, ¿sí? El sentido del olfato se reduce con la edad porque el número de células sensoriales de la mucosa nasal y de células del bulbo olfatorio del cerebro van a disminuir por el propio proceso de envejecimiento. Hace unos, hace un par de años atrás, en la ciudad de Oaxaca, fallecieron dos adultos mayores. El problema es que dejaron abierta en la estufa, el gas quedó abierto. Entonces, como ellos ya tenían este problema, ¿sí? Del olfato, del olfato, porque en esto se afectó el olfato. Por ejemplo, nosotros, si ahorita sintiéramos el olor de gas, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, ¿qué harían ustedes? Sentimos olor de gas. ¿Qué hacemos? Vamos a revisar si las válvulas de las hijas están abiertas y por eso está saliendo. Cerramos el tanque. Correcto. Entonces, Sí, ese gas, el gas metano, que es lo que contiene los tanques para cocinar de gas, es tóxico para uno. Si estamos en un lugar cerrado, cerrado entre las ventanas, las ventanas estén cerradas, que no esté ventilado, pues vamos a empezar a inhalar ese gas y ese gas nos va a provocar la muerte, porque es tóxico, ¿sí? Entonces el adulto mayor, esta pareja de adultos mayores, pues no se dieron cuenta de eso. Se fueron a dormir y todo así, como en la casa de ellos eran pequeños. Al otro día, cuando llegó su hija a traerle la comida, ¿qué crees? ¿Cómo crees que los encontró? A los dos adultos mayores. vale, están baratos. Sí, fallecieron los dos. Qué triste. ¿Se pudo prevenir eso? Claro que se pudo prevenir. Desde luego que sí. Esos adultos mayores no debieron morir así. No. ¿Se pudo prevenir? Sí. Entonces, ¿aquí qué falló? Que vivían solos. Eso falló. ¿Sí? Y pues muchas personas desconocen esta parte, ¿no?
Me refiero a la población en general, desconoce esto. A la edad de 80 años se tiene casi la mitad de la sensibilidad para detectar los olores que se tenían antes. Los hombres tienden a experimentar una mayor pérdida de la capacidad para detectar olores que las mujeres. Sí, a los 80 años. Debido a que la mayor parte de la agudeza del sentido del gusto depende del olor. La disminución del sentido del olfato altera también el sentido del gusto. La atrofia de la lengua con la edad puede disminuir las sensaciones de sabor, aunque no haya ninguna evidencia concluyente de que la cantidad o capacidad de respuesta de las papilas gustativas se reduzcan. Y es acá donde el adulto mayor no puede detectar lo muy dulce o lo muy salado, porque ya en las papilas gustativas ya está reducida la capacidad para el gusto, ¿sí? Entonces, por eso es muy común y, por ejemplo, a mí me ha pasado, sinceramente, con mi mamá ya es un adulto mayor, tiene 65 años de edad, y ella lo empezó a presentar a partir de los 60 años por ahí. Cuando yo llegaba a casa, preparaba la comida y el caldo de pollo estaba muy salado, muy salado. Y en esta parte, pues yo ya sabía que era por esto, ¿no? Entonces un día tampoco hay que hacerlo sentir mal, fíjate. También tú tienes que tener tacto para decirle la situación a tu familiar, ¿no? Entonces, yo le dije que por qué no mejor, que cada quien le echara sal a su comida mejor y que lo hiciera ella con poquita sal, porque la sal es mala, porque eleva la presión, y ya. Y así lo entendió mi mamá, ¿no? Y así es, ahora ya cuando vemos, entonces, lo mismo sucedía con lo dulce, lo mismo sucede con el dulce, ¿eh? A la mayoría de los adultos mayores les encanta el café, así como a nosotros, ¿no? Nos gusta el café, pues a los adultos mayores el doble les gusta el café. Y entonces ellos, como ya tienen pérdida del gusto, le ponen hasta 3, 4 cucharadas de azúcar, hasta que ellos sientan. Pero realmente si tú pruebas ese café de ese adulto mayor, parece miel, que tú no lo toleras, ¿no? Pero para ellos está normal. Otro problema que tienen nuestros adultos mayores es el tacto. La edad avanzada se asocia con la disminución de la cantidad de receptores del tacto y con cambios en su integridad estructural. La sensación táctil se reduce como la muestra de la incapacidad de los adultos mayores para sentir la presión o dolor o diferenciar temperaturas. Y ahí es donde viene esta parte, fíjate bien, el dolor y la presión, en las úlceras por presión en el adulto mayor, ¿sí? Y en el adulto mayor que cursa con diabetes mellitus, pues el pie diabético, se genera el pie diabético. Por eso la especialidad de enfermería geriátrica está enfocada a dar esos cuidados de enfermería, ¿sí? Porque el geriatra, si hablamos del médico geriatra, el médico geriatra únicamente se va a encargar de recetar los medicamentos farmacológicos que el adulto mayor necesite para sus propias enfermedades de la vejez o enfermedades crónicas que traiga consigo. Pero la enfermera especialista en geriatría se va a encargar de todos los cuidados de enfermería que se le va a dar a ese adulto mayor. Todos los cuidados de enfermería. Y entonces uno de los cuidados de enfermería que muchos de nosotros como hijos fallamos, porque fíjate que sí, fallamos como hijos. Ningún adulto mayor debería llegar a un hospital a que le amputen un pie. No, ningún adulto mayor. Sea por una diabetes controlada o descontrolada, pero no debería llegar. Porque la obligación de nosotros como hijos es todos los días hablar con mamá y papá, sentarlo en un sillón, revisarle los pies a papá y mamá, ¿sí? Tenemos la obligación de cortarle las uñas. Te hablo del adulto mayor, ¿eh? Cortarle las uñas, porque ellos ya no pueden ver bien para cortarse las uñas. Y muchas veces se lesiona el tejido alrededor de la uña. Y eso puede generar una infección. Muchos de nuestros abuelos tienen micosis en la uña, tienen hongos en la uña, en los dedos, en los pies, ¿sí? Y a ellos les da pena decirlo. Y acuérdate más si hablamos de un adulto mayor hombre, no te lo va a decir el adulto mayor hombre, ¿eh? Se va a aguantar todo lo que pueda el adulto mayor hombre, ¿eh? Lo va a hacer todo lo posible para ocultarlo, para ocultarlo. En cambio, el adulto mayor femenino, ella sí habla. Entonces, en ellos es difícil eso, por eso se presenta el pie diabético, por eso se presentan las úlceras por presión, que actualmente ya se llaman lesiones por presión.
y ya sabemos que existen de 1 grado hasta el 4 grado. La más grave de tratar es la de 4 grado. Pero todas las lesiones por presión son prevenibles, sí son prevenibles, sí son prevenibles. Pues el adulto mayor ya no va a sentir la presión, ni el dolor, ni le va a doler. Pero cuando ya realmente esa lesión ya esté presente y alguien más lo vea, se va a dar cuenta, porque pierden esa sensibilidad. Son cambios sensitivos que pueden causar errores de percepción del medio ambiente y, como secuencia, riesgos importantes para la seguridad. Y bueno, aquí un resumen de todo lo que hemos visto. Se reduce tacto, reducción de la sensación táctil, o sea, de la mano de sentir, ¿sí? Tanto de los pies como de las manos. Este, en la vista, pues ya vimos lo mismo, la presbicia. En la audición, la presbiacusia y el olfato y el gusto. Ahora vamos a hablar del sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino contiene grupos de células y glándulas que producen los mensajeros químicos conocidos como hormonas. Y una de las hormonas más principales que nosotros tenemos es la hormona de la insulina. Mira, la mayoría de nuestros adultos mayores van a llegar ahorita a su vejez sin diabetes. La mayoría, ¿eh? Sin diabetes. La mayoría. Sin hipertensión arterial, sin insuficiencia renal crónica. Pero pregúntate tú, la generación que tenemos ahorita, nosotros que estamos aquí, ¿cómo crees que vamos a llegar al adulto mayor? ¿Te imaginas? Si Dios nos presta vida y llegamos a los 70 años, 71 años, que es la esperanza de vida en México, vamos a llegar con muchos problemas de salud, ¿sí? Con la edad, la glándula tiroides experimenta fibrosis, infiltración celular y aumento de la anularidad. La disminución de la actividad de esta glándula ocasiona una menor tasa metabólica basal y reduce tanto la captación de yodo radiactivo como la secreción y la liberación de la troponina, tirotroponina. Ok. Aquí lo preocupante es que el adulto mayor, al no estar secretando hormona tiroidea, pues el paciente va a empezar a presentar, cuando no hay secreción, cuando disminuye la secreción de la hormona tiroidea en sangre, pues vamos a caer en un cuadro clínico que se llama hipotiroidismo. Y para el hipotiroidismo nosotros vamos a tener que tomar un medicamento. Y el medicamento comúnmente que en la mayoría de los pacientes adultos mayores vas a observar que toman se llama levotiroxina. Todos toman levotiroxina, pero es por este problema del sistema endocrino. Las concentraciones séricas de yodo unido a proteínas no cambian, aunque el yodo en el suero total disminuye. La liberación del yodo de la glándula tiroidea se reduce con la edad, así como la excreción de los 17 cetoesteroides. La glándula tiroidea se atrofia progresivamente y la pérdida de la función suprarrenal puede disminuir aún más según su actividad. Y fíjate que aquí, hablando de la función suprarrenal, es muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la suprarrenal, estamos hablando del riñón. Y acuérdate que una de las funciones importantes del riñón es eliminación de desechos de la sangre, eliminación de agua, ¿sí? La secreción de la hormona tirotropina y la concentración sérica de la tiroxina T4 no cambian, pero hay una reducción significativa de la tironina, que es la T3, lo cual se considera como un resultado de la menor conversión de T4. Entonces, en general, la función de la tiroides sigue siendo adecuada, pero siempre y cuando el paciente mantenga valores normales, ¿sí? En cuanto no, si el paciente no lo logra mantener, va a caer en hipotiroidismo. Hablemos de la piel. ¿Qué pasa con la piel de nuestros adultos mayores, no? Se vuelve muy delicada la piel del adulto mayor. Muy delicada, muy sensible. Y fíjate, hablando de este punto de vista en cuanto a la piel, este, yo he visto, fíjate bien, que en los hospitales públicos, cuando instalan una venoclisis, fijan la venoclisis con tela adhesiva. ¿Cómo ves eso? Con tela adhesiva. ¿Crees que sea lo correcto en un adulto mayor? ¿Te acuerdas cuando eras estudiante veía que lo fijaban con tela adhesiva? ¿Te imaginas tú al momento de que le vas a retirar al adulto mayor? ¿Sí? Te vas a traer la piel literal del adulto mayor.
La dieta, la salud general, la actividad, la exposición del sol y los factores hereditarios incluyen el envejecimiento normal de la piel. Las fibras de colágeno se tornan más gruesas y menos ordenadas, lo que reduce la elasticidad de la piel. Y es ahí donde se presenta ese problema. Está mal, dice Mayrani Cabrera, porque la piel de ellos es muy sensible y les no es recomendable ya que tienen mucho adhesivo y lastiman la piel. Así es, correcto. Pero fíjate que hoy, hasta hoy en día, en muchos hospitales públicos siguen utilizando la tela adhesiva para fijar, ¿eh? Y no solamente para fijar la venoclisis, para fijar la sonda urinaria, para fijar la sonda nasogástrica. Y eso es muy malo para el adulto mayor, ¿sí? Mira, en el adulto mayor, como la piel es muy delicada y los vasos sanguíneos están muy delicados, son muy frágiles, ¿te ha tocado que has intentado canalizar a un adulto mayor y literalmente, pues, como decimos, se ponchó la vena, ¿no? Hubo una extravasación de la vena, o sea, la vena se perforó. ¿Cómo le queda al paciente? A ver, donde fue ese intento fallido de instalar una venoclisis, ¿cómo le queda su bracito al paciente? ¿Le queda bien bonito? ¿Cómo le queda? A ver, le queda totalmente con hematoma, con un hematoma, inflamación y hematoma, literal. Pero ese es un daño que nosotros como enfermeras y enfermeros le provocamos al paciente y eso se llama evento adverso. Que no lo queramos aceptar es muy diferente. Así es, Libet Patiño tiene un hematoma, correcto. Entonces, aquí la parte importante es que tú cuando vayas a instalar una venoclisis o un adulto mayor, trata de que sea en el primer intento por este problema. La dermis se vuelve más avascular y más delgada. Conforme la piel es menos elástica, más seca y frágil, se pierde grasa subcutánea, las líneas, las arrugas y la flacidez se hacen evidentes, la piel se irrita y se rasga con mayor facilidad. Por eso cuando lo instales hay que utilizar de preferencia el Tergader, ¿sí? Y tratar de fijar con transport para que el paciente no le lesionemos la piel. Y cuando nosotros la vayamos a retirar, hay que retirársela con mucha suavidad, con mucha delicadeza. Y no hay que ser bruscos al retirarlo, porque si no nos vamos a traer con todo y piel, ¿sí? El retiro de la venoclisis. A la edad de 50 años, la mayoría de los hombres tienen algún grado de calvicie y cerca de la mitad de las personas muestran canas. Y yo te pregunto a ti que estás aquí en esta sesión, ¿quién de ustedes ya tiene canas, alumnos? Sinceramente, que ya tengan canas así, la realidad. ¿Quién? ¿O problemas de calvicie? ¿Que se les cae el cabello? ¿Nadie? Excelente, qué bueno que no. Qué bueno que no, ¿eh? Pero a los 50 años en los hombres vamos a empezar con calvicie. Dice Amairani, yo ya tengo canas. Yuri Calvo, yo problemas de calvicie. Irene dice, yo tengo canas. Ok, así es. Y no tanto a los 50 años, porque fíjate que yo ya tengo problemas de calvicie, también se me cae el cabello. Y yo tengo únicamente 38 años de edad. No tengo canas. ¿Tú crees que sea cierto que las canas significan sabiduría? ¿Tú crees que sí? ¿Cómo interpretarías eso tú? Que cuando a una persona le salen las canas debería sentirse orgulloso o orgullosa y no sentir lo contrario, que es pena, ¿no? ¿Tú cómo lo tomarías en ese punto de vista? ¿Cómo lo tomaste? Tú que me escribiste ahí que mencionar que ya tienes esos problemas dermatológicos, ¿ok? Pero la mayoría de los adultos mayores lo presentan a los 50 años. Pero ellos son de otra generación, ¿eh? Nosotros somos generación nueva ya. Prácticamente somos un poquito más, más de los 80, 90. El crecimiento del cabello en el cuero cabelludo, el vello púbico y el axilar disminuyen. Por el contrario, el vello facial se incrementa en las mujeres mayores. En los hombres de edad avanzada aumenta el crecimiento del pelo en las cejas, las orejas y los orificios de la nariz. Por eso es muy común ver a los adultos mayores con mucho vello en la nariz y en las cejas, y en las orejas. Es proceso del envejecimiento. Las uñas crecen con mayor lentitud, son frágiles y quebradizas.
desarrollan estrías longitudinales y se reducen el tamaño de la lunula. La transpiración disminuye ligeramente, pues se degrada el número y la función de las glándulas sudoríparas. Imagínate todos los cambios que vamos a desarrollar, que desarrolla el adulto mayor. Y aquí es donde se necesita eso, a esa enfermera especialista en geriatría para cuidarlos a ellos. Vamos a hablar de las defensas. ¿Cómo crees que está el sistema inmunitario en el adulto mayor? El envejecimiento del sistema inmunitario, conocido como inmunosenescencia, incluye la depresión de la respuesta inmunitaria que puede originar un riesgo significativo de infecciones en los adultos mayores. Y es por eso que al adulto mayor, ¿qué le recomendamos? ¿Qué vacuna le recomendamos al adulto mayor en temporada invernal? ¿Qué vacunas? Exacto. La vacuna antiinfluenza y la vacuna antineumocóxica en caso de que no la tenga. ¿Quién de ustedes ha acompañado a su abuelito a ponerse las vacunas? ¿Quién ya llevó a sus abuelitos? ¿O quién se preocupa por llevar a los abuelos? Así es, neumococo, influenza, muy bien, Adilene, Irene. Hay que llevar al abuelito. Tu abuelito no va a ir por sí solo, ¿eh? No, los abuelitos no van a ir, ¿eh? Pero tú hay que insistirles y tienes que tener palabras de convencimiento para llevarle. ¿Por qué? Porque esto está disminuido. El sistema inmunitario está disminuido. Después de la mediana edad, la masa del timo disminuye de manera constante hasta el punto en el que la actividad sérica de la hormona tímica es casi imperceptible en los adultos mayores. La actividad de los linfocitos T, que es nuestra principal barrera de defensas, se reduce y hay más células T inmaduras. En el timo, estas células T inmaduras no nos sirven para nada. En el adulto mayor se produce una reducción significativa de la inmunidad media por las células y los linfocitos T son menos capaces de defendernos de infecciones. Por eso el adulto mayor fallece de una neumonía. Hay adultos mayores que fallecen de una neumonía. Empezó con una gripita, se complicó el cuadro, desarrolló neumonía, estuvo internado 5 días y finalmente falleció. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Es posible por esto. Disminución del sistema inmunitario. Ahora hablemos de la temperatura. La temperatura corporal normal es más baja en los adultos mayores que en los jóvenes. La temperatura corporal media oscila entre 36 y 36,8 por vía oral y entre 36,6 y 37,2 por vía rectal. Pero el adulto mayor, la temperatura del adulto mayor, ¿sabes cuánto es? 36. Así es. Es 36 o menos en estado eutérmico, en estado normal, en estado no patológico. Claro que cuando el adulto mayor tiene un proceso infeccioso patológico, pues ahí va a elevarse la temperatura hasta llegar a una hipertermia a 38 grados o más. Pero mientras no, el adulto mayor va a tener 36. Y date cuenta, cuando le midas la temperatura a un adulto mayor, te vas a dar cuenta, oye, pero el adulto mayor tiene 36,6, 36, perdón, 35,6 tiene, oye, 35,6, 35,8, 35,9. Y le pregunta si tiene frío, ¿no? Porque para ellos hasta 35,5 es normal para ellos. Ya, de 35,5 para abajo ya no es normal. Pero de 35,5 a 36 es lo normal para ellos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque disminuye. La capacidad de la respuesta de las temperaturas frías están reducidas debido a una vasoconstricción ineficiente, reducción de la circulación periférica, disminución del gasto cardíaco, deterioro de las respuestas al escalofrío y la reducción de masa muscular y el tejido subcutáneo. En el otro extremo, las diferencias de respuesta al calor se relacionan con deterioro de los mecanismos de sudoración y disminución del gasto cardíaco. Estos cambios relacionados con la edad causan que los adultos mayores sean más susceptibles al estrés térmico y las alteraciones de las respuestas a estos. ¿Sí? Por eso el adulto mayor, como no siente la temperatura, él con 35,5 se siente normal, pero si la temperatura ambiente es más fría, él va a perder mucho calor en automático. ¿Y qué va a pasar con nuestro adulto mayor? Nos puede caer en un estado de hipotermia. Y la hipotermia en el adulto mayor es muy, muy grave. Por eso siempre los adultos mayores se tienen que estar abrigaditos, ¿eh? Lo tienes que tener con sus calcetines, en los calcetines, sus guantecitos, su bufanda, su gorrito. Claro que aquí en la región del Istmo, pues no, ¿verdad? Pero si vamos al estado de Puebla, en México,
¿sí? En la zona del norte se hace muchísimo frío, en la temporada de invierno. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, ¿sí? Por este problema que ellos ya no tienen una buena termorregulación. Y ahora hablemos del aspecto psicológico. Los cambios psicológicos pueden estar influidos por el estado de salud y los factores genéticos y los logros educativos, la actividad. Pero hablamos del estado de salud. ¿Cómo crees que se siente un adulto mayor? ¿Cómo se siente un adulto mayor que en este momento le acaban de detectar cáncer, cáncer de mama? ¿Cómo crees que se sienta? ¿Cómo se siente el adulto mayor que le acaban de detectar cáncer de mama? Aquí nos contestaron en el chat. Claro, triste, preocupada. Así es, desde luego. Hay una tristeza, depresión, correcto. Sí. Así como esta paciente, mira, tiene la mirada fija, pensativa. Es por esto, por el estado de salud que tiene. Los factores genéticos, los logros educativos, la actividad y los cambios físicos y sociales. En cuanto a la actividad, si esta persona se encontraba laboralmente y apenas se acaba de jubilar, pues claro que le va a afectar esto. Si ella se acaba de jubilar, si ella se acaba de jubilar, le va a afectar esto, el estado psicológico. Es posible que el deterioro de los órganos de los sentidos impida la interacción con el medio ambiente y con otras personas, influyendo así en el estado psicológico. Sentirse deprimido y aislado socialmente puede obstaculizar la función psicológica óptima. Al reconocer la variedad de los factores que pueden afectar el estado psicológico y la variedad de las respuestas individuales a estos factores, es posible hacer algunas generalizaciones. Pero en este aspecto acá, el aspecto psicológico de nuestros adultos mayores tenemos que vigilarlo mucho, ¿sí? Lo comentamos anteriormente, si el adulto mayor intenta suicidarse, él no va a fallar, se va a suicidar. Entonces, en ellos es muy importante eso, ¿sí? Entonces, lo tenemos que vigilar a nuestros adultos mayores. En cuanto a la personalidad, los cambios drásticos de la personalidad básica no se reducen normalmente a medida que se envejece. Es muy probable que el amable y gentil mayor fuera así durante su juventud. Del mismo modo, el mayor cascarrabias probablemente no era apacible y tranquilo en sus años anteriores. Y déjame preguntarte, tus abuelitos o algún adulto mayor que tú conozcas, ¿cómo los conoces? ¿Cómo los que has conocido, que has tenido contacto con ellos, son amables o son cascarrabias? Así como dice la lámina. Hay adultos mayores que son muy, pero muy amables, ¿eh? A pesar de que tengan 80, 85 años, son muy amables, de verdad. Se saludan buenas tardes y todo el tiempo andan de buen optimismo. Pero hay adultos mayores que son cascarrabias, que tú te encuentras un adulto mayor y, por ejemplo, a tu abuelito, ¿no? Buenas tardes, abuelito. Qué buenas tardes, ni qué buenas tardes para ti, son buenas tardes, pero para mí empieza a decirte. Y ya lo conoces, ¿no? Ya está enojado, ya ni le hables, ¿no? Pero eso va a depender de la personalidad que tuvo en el pasado. Si el adulto mayor tuvo una personalidad amable, tranquila, en el pasado, como adulto mayor va a ser así. Pero si toda la vida ha sido esa persona amargada, contestona, enojona, todo le molesta, nada le gusta, nada le parece, pues en la vejez va a ser igualito. Igualito va a ser el adulto mayor. Pero ese es un proceso de personalidad en el adulto mayor, ¿sí? La supuesta rigidez de los adultos mayores es más un resultado de las limitaciones físicas y mentales que un cambio de la propia personalidad. ¿Rigidez a qué? A que ellos se enfrentan a nuevos cambios. El adulto mayor necesita un bastón para subir unas escaleras, necesita ayuda, ¿sí? Para subir al carro, al vehículo. Entonces al adulto mayor eso lo desespera, le genera impotencia de no poderlo hacer él y se siente pues ya sin ninguna utilidad. Entonces es ahí donde nosotros como hijos debemos entrar o familiares a hablar con él y decirle a entender que es parte del proceso del envejecimiento.
Y bueno, si hablamos de memoria, a nuestros adultos mayores se les olvida todo. Todo se les olvida a nuestros adultos mayores. Y no me vas a dejar mentir que hasta a nosotros ahorita se nos olvida, ¿no? A ver, ¿a quién no se le ha olvidado ir a apagar la luz? O ir a apagar el internet, o pagar la línea de telefonía. A ver, ¿a quién no se le ha olvidado? Que cuando ya te lo cortaron dices, chispa, se me olvidó ir a pagarlo, no puede ser. ¿O no te ha pasado eso? ¿No te ha pasado de esa pérdida de la memoria? Que en nuestro caso es a corto plazo. A mí sí me ha pasado, fíjate que a mí sí me ha pasado y la verdad no es nada agradable. Y muchos de nosotros, pues a esta edad lo podemos tomar como algo chusco, ¿no? Pero no, si a ti en esta edad estás en el tercer o cuarto escalón de la vida, pues debe de preocuparte, ¿sí? Hay tres tipos de memoria. La memoria a corto plazo, con una duración de 30 segundos a 30 minutos. Por ejemplo, yo te pregunto, ya llevamos una hora sesionando, ¿cuál fue el primer tema que vimos? ¿De qué empezamos a hablar? A ver quién me dice. ¿De qué problema? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano empezamos a hablar? A ver, alumnos. Memoria a corto plazo, a ver, ¿no? ¿Qué órgano empezamos a hablar? ¿Lo puedes publicar en el chat? ¿Quién me lo dice? ¿Qué órgano empezamos a hablar? Es una memoria a corto plazo. Ya se nos olvidó, ¿no? A ver, no, aquí hay una alumna que ya contestó. Visual, correcto. Visual, ella tiene buena memoria a corto plazo visual. Aunque ya pasó más de 30 minutos, ella llevamos más de 50 minutos sesionando. La memoria de largo plazo, y que implica aquello que se aprendió hace mucho tiempo y sensorial que se obtiene a través de los órganos de los sentidos y dura solo unos, bueno, perdón, la segunda es a largo plazo, lo que se aprendió hace mucho tiempo. A ver, ¿quién de aquí sabe preparar pay de queso? Repostería, ¿quién sabe hacerlo? A ver, que lo aprendió hace mucho tiempo, ¿quién? Y que no se le ha olvidado cómo hacerlo. Cómo hacer un pastel, por ejemplo, una Carlota. No, te lo enseñaron hace tiempo, hace mucho tiempo, pero tú hoy en día lo sigues haciendo. ¿Quién de acá? ¿Quién? ¿Quién dice yo? A eso se le llama memoria a largo plazo, que no se te olvida. Por ejemplo, yo aprendí a manejar hace 2 años. Hace 2 años yo aprendí a manejar un vehículo y hasta el día de hoy sé manejar. Esa es una memoria de algo que hayas aprendido. Y la memoria sensorial es que se obtiene a través de los órganos de los sentidos y dura solo unos pocos segundos. Y un ejemplo claro, cuando escuchas esa música que te gusta, ¿sí? Esa música que te hace sentir muy bien, que te lleva a otra dimensión. Eso es una memoria sensorial, pero es a muy poco corto plazo, ¿sí? Lo otro, el olor de las flores. A muchas personas les gusta el olor de las flores. Igual, es una memoria sensorial. La recuperación de la información de la memoria a largo plazo puede ser más lenta, sobre todo si la información no se utiliza o no se necesita todos los días. Se reduce la capacidad para retener información en la conciencia mientras se maneja otra información de la memoria funcional. Ok, aquí pues ya cuando la memoria ya está muy deteriorada, pues ya hablamos de un proceso patológico que es la famosísima enfermedad de Alzheimer, del Alzheimer, ¿no? Y hablando aquí en cuanto a la memoria, hay una película que les voy a dejar de tarea, que van ustedes que habla sobre el Alzheimer, te las voy a dejar de tarea, entonces para que vean cómo afecta, cómo le afecta al paciente, ¿sí? En cuanto, en cuanto a su vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? La película se las voy se llama ¿Y tú quién eres tú?
Se la voy a mandar, se las voy a mandar en el grupo. Necesito que esa sería la tarea que se llevarían alumnos. ¿Quién eres tú? Se llama la película, quiero que la vean. Y habla sobre la pérdida de la memoria. Más adelante, cuando nosotros veamos padecimientos geriátricos que está contemplado, ahí vamos a ver sobre esa patología. ¿Ok? Vamos a continuar. Inteligencia. Por lo general es conveniente interpretar los hallazgos relacionados con la inteligencia de la población de más edad con mucha cautela, porque los resultados pueden variar según los instrumentos de medición o el método de evaluación utilizados. La investigación geriátrica y gerontológica inicial emplea para comparar la inteligencia con el paso de los años, que fue la causa de estos sesgos. Bueno, los adultos mayores, por haber llegado a una edad de 65 años y más, tienen una inteligencia, que esa inteligencia puede ser una inteligencia intelectual o una inteligencia personal de experiencias. Por ejemplo, el adulto mayor ya vivió una vida, ya tiene vividos 65 años. Si en esos 65 años tuvo aciertos, tuvo desaciertos, cometió errores, aprendió de sus errores, y él hoy en día te puede dar un consejo, te puede sugerir algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya vivió esa experiencia y quiere que tú, si eres un familiar directo, si eres su hijo o su hija, no quieres que pase por esa misma situación que él pasó. Esa es una inteligencia de la vida de vivencias. En cuanto a la inteligencia de conocimiento, lo que el adulto mayor aprendió nunca lo va a olvidar. Y un ejemplo claro, los médicos. Los médicos nunca van a olvidar todo lo que aprendieron en medicina. Y lo van a seguir ejerciendo hasta sus últimos días. Claro, pero si se topan con la enfermedad de Alzheimer, pues no, verás, porque el Alzheimer les va a venir a, pues ya no van a poder hacer eso. Entonces, eso es muy importante. Los adultos mayores enfermos no pueden compararse con personas jóvenes sanas. Tampoco pueden compararse las personas con diferente nivel educativo cultural, ni los individuos expertos o capaces de realizar una prueba de inteligencia con aquellos que tienen deficiencias sensoriales o que no hayan realizado alguna vez este tipo de pruebas. ¿Ok? Entonces, el adulto mayor sí es inteligente por excelencia. En cuanto al aprendizaje, aunque la capacidad para aprender no se altera seriamente con la edad, pueden interferir otros factores que limiten el aprendizaje, como la motivación, la atención, la transmisión diferida de la información en el cerebro y los deterioros de la percepción y enfermedad. Las personas mayores tal vez tengan menos disposición para aprender y dependan de las experiencias previas para solucionar problemas en lugar de experimentar con nuevas técnicas. ¿Ok? En el caso del adulto mayor, en cuanto al aprendizaje, él se distrae mucho. El adulto mayor es muy distraído. Ya no vas a poder tener la atención de ese adulto mayor contigo. Ya no, porque por el propio proceso de envejecimiento se va a distraer mucho. Sobre todo ellos ya pierden la motivación. Ya no tienen la motivación, porque muchos de ellos dicen, pues yo ya cumplí, ya no tengo hijos, ya no tengo gastos, yo ya cumplí, ¿para qué voy a trabajar? Si voy a trabajar, va a ser nada más trabajar para que yo coma, es lo único, ¿no? Entonces ahí el adulto mayor, en esa parte, sí le cuesta mucho aprender un conocimiento nuevo. La capacidad para que se concentren nuestros adultos mayores muestra una disminución de la capacidad de vigilancia. ¿Qué sería esta capacidad de vigilancia? Es la capacidad para retener la atención durante más de 45 minutos. Se distraen con mayor facilidad por la información y los estímulos irrelevantes y son menos capaces de realizar tareas complicadas o que requieren trabajo sincronizado. Entonces, el adulto mayor difícilmente te va a poder poner atención durante 45 minutos seguidos. Se va a distraer en cualquier momento. Se va a distraer. Implicaciones de los cambios relacionados con la edad en la enfermería. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos cambios? Primero, es esencial comprender los cambios frecuentes del envejecimiento para garantizar el desarrollo de las competencias de la práctica de enfermería gerontológica. Este conocimiento puede ayudar a promover prácticas que mejoren la salud, reduzcan los riesgos de enfermedad y aumenten el bienestar, diferenciar lo normal de las manifestaciones inusuales de adultos mayores y de la prestación de atípica de enfermedades puede ser de gran valor para identificar padecimientos e instalar un tratamiento oportuno. Bueno, aquí nosotros, como personal de enfermería, el objetivo es mejorar la salud del adulto mayor y reducir los riesgos de la enfermedad y que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, aquí lo importante es detectar en ellos el problema que se está presentando, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un adulto mayor en casa,
Y tú observas que el adulto mayor no se cuida, no se cuida, en el aspecto de que come lo que sea, consume alimentos de todo lo que tenga al alcance. Pero ese adulto mayor que tiene una enfermedad de diabetes o hipertensión arterial, entonces al desarrollar eso, pues tendríamos nosotros que actuar como personal de enfermería para reducir los riesgos de la enfermedad. Porque si tiene una diabetes descompensada, una hipertensión arterial descontrolada, pues va a generar una complicación severa. Pero todo esto se puede prevenir. ¿Por qué? Se puede prevenir mediante, sí, mediante la prevención. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a analizar este caso clínico. Mira, de un adulto mayor. Fíjate bien, vamos a analizarlo. El señor G es chofer de camiones jubilado de 72 años de edad que ingresó al hospital para el tratamiento de glomerulonefritis aguda. Su estatura es de 1,77 metros y su peso es de 81,6 kilos. En la historia clínica se observa que el año pasado pesaba 100 kilos. Ah, mira, ya bajó de peso. Y que ha experimentado una reducción de peso en cada una de las visitas mensuales a su médico. A pesar de que tiene un grado moderado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aún fuma un paquete de cigarros al día. Tiene venas varicosas en ambos miembros inferiores y hemorroides. El señor G es coherente y responde de forma apropiada. Su esposa comenta que él siempre ha tenido una mente aguda, aunque en los últimos años ha sido mucho más tranquilo y menos sociable. Al observar al señor G durante todo el día, empieza a notarse que presenta falta de aire con mínimos esfuerzos, desarrolla edema, tiene dificultad para orinar y sus micciones son escasas, añade una cantidad considerable de sal a su comida antes de probarla, tiene dificultad para oír una conversación normal y se mueve muy poco cuando está en cama. Ese es el caso. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan lo siguiente. ¿Qué signos y hallazgos se relacionan con el envejecimiento normal y cuáles se pueden atribuir a una patología? Bueno, lo normal, ¿cuál sería acá? Lo normal para ellos es problema auditivo. Es normal, ¿sí? Es auditivo. Ese sería lo primero. El otro problema del consumo de la pérdida del gusto, aquí como me refiere a la sal, ese sería otro problema. El problema del gusto, que es propio de la edad, propio del envejecimiento. Ahora, aquí lo que observamos en este caso clínico es que el señor pues tiene POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Entonces, la pérdida del deterioro de la movilidad física está relacionado por la propia enfermedad. Y también puede padecer por las venas varicosas, así es, esa sería una patología, las venas varicosas, ¿no? Y el EPOC también, muy bien, Amairani, correcto. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué factores contribuyeron a los problemas de salud del señor G? A ver, ¿cuáles serían los problemas que contribuyeron a que él esté con este estado de salud? ¿Cuál sería el principal que podemos observar acá? Esto no. A ver, ya lo mencionaron en el chat. Su peso, exacto, su peso es uno. Pero el otro, ¿saben cuál es? Aquí está, miren. No es normal que una persona fume una cajetilla de cigarros al día. Esta toxicomanía sería el problema principal de este adulto mayor. Sí, esto que ven acá. ¿Sale? Tercera pregunta. Describir los mayores riesgos para el señor G e indicar las intervenciones de enfermería que podría minimizarlos. Bueno, los mayores riesgos del señor es que aquí dice que ya tiene dificultad para orinar y sus misiones son escasas. Pero aparte de eso, presenta falta de aire. Entonces, el señor G, ya no se va a poder mover mucho. Va a necesitar probablemente tener un concentrador de oxígeno las 24 horas. ¿Sí? Entonces, ahí la intervención de la enfermera, ¿qué sería? Pues trabajar en eso, en las intervenciones de enfermería enfocadas al problema pulmonar de EPOC que tiene el paciente. ¿Sí? Pero de que este paciente sí se tiene que tratar. Y sobre todo se tiene que eliminar el consumo de cigarros al día. Totalmente lo tenemos que eliminar.
¿sale? Aquí ya no, porque el paciente si ya tiene un EPOC marcado y sigue consumiendo cigarros, pues al final del día, ¿qué va a pasar? Pues que no va a progresar, no va a progresar. ¿Eh? Y ese EPOC se va a complicar y finalmente el paciente, el señor G, va a fallecer en un hospital entubado, conectado a un ventilador mecánico. Pues ese sería el análisis para estos alumnos. Y pues bueno, ahora sí vamos a que me cuenten lo de su diario, por favor. ¿Quién le gustaría empezar con el diario? Sí, por ahí con el diario. ¿A quién le gustaría empezar con el diario? ¿Quién? ¿Nadie? Por ahí estaba Michela Mairani, ¿no? A ver, Michela Mairani, me decías que lo llevabas por ahí. Adelante, Michela Mairani. Profe, yo No. soy Americani Cabrera, pero le voy a compartir de un día, del día lunes 3, me parece, que es el que tengo aquí en mi teléfono a la mano. Ok, ¿te vamos a hacer hospedador para poderlo ver o lo Pero quieres leer o lo quieres lo, leer? lo quiero leer. Perfecto. Vamos, adelante. Te escuchamos a Mayrani Cabrera. Día lunes 3 de junio, iniciando mi actividad, me despierto, o sea, anoté todo mi actividad, profe, todo lo que hice desde la mañana hasta la noche. ¿Sí está bien? Correcto. Sí, correcto, así es. Entonces, día lunes 3 de junio me despierto, hago ejercicio. Bueno, yo siempre salgo a correr, profe, es lo que salgo a caminar. em, Son 40 minutos de ejercicio. Posterior, regreso a mi casa, hago mi desayuno, comida, alisto todas mis cosas para llevar al trabajo. Posterior, me, posterior, me alisto para irme al hospital de especialidades. Ahí inicia mi actividad. Punto número 1, así lo redacté. Punto número 1, pase de lista con los estudiantes. Punto número 2, recorrido del servicio de los estudiantes. Punto número 3, supervisar toda la actividad de mis estudiantes. Punto número 4, mi comida, horario de comida. Reviso actividades. Ahí puse entre paréntesis una hora que es de 4 a 4:40. Posterior, redacté en mi diario. Me dedico a calificar trabajos, revisar, revisar plan de actividades de mis estudiantes, revisar carpeta clínica. Ahí entre paréntesis puse me llevo de una hora a 1:20. Termino de revisar, paso a hacer el recorrido con mis estudiantes nuevamente, dejo tareas, participo en el enlace de turno y salimos del hospital, viajo hacia Juchitán, llego a casa, descanso, me meto a bañar y termina mi jornada en la noche y regreso a descansar. Es lo que he hecho todos los días, como le comentaba yo a usted, profe, que yo estoy supervisando. Entonces, quieras o no, me mantengo ocupada, me mantengo activa y se me va, pues parece que se me va el día rapidísimo a mí. Pues me doy cuenta, ya es de noche, llego a mi casa a descansar, cansada. Y así es mi actividad toda esta semana y durante todo el mes y el otro mes, porque son 3 meses de supervisión de prácticas. Ok, correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Tu diario enfocado totalmente al área laboral. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, ok, bueno, creo que la mayoría de alumnos está trabajando. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. Les comparto en el grupo el, el nombre de la película y las diapositivas también. Se las hago llegar, entonces, y la invitación es que vean la película, por favor, porque habla sobre el Alzheimer y, y para poder entender esta pérdida de memoria, ¿no? Y ya en la próxima clase lo comentamos. Pues no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, algún comentario. Ninguna duda, maestro. Todo bien. Ok, bueno, que pasen buenas noches, descanse, cuídense mucho, buenas noches.